Vamos a compartir hoy el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 20, del versículo 11 al 15 vamos a leer. Dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta el versículo 15 hemos leído. El libro de Apocalipsis, que sin duda es un libro donde está escrito muchos temas, muchos, digamos, elementos que para nosotros son difíciles de comprender. Pero hay algunos textos que personalmente me han cautivado y me han hecho pensar que por toda la Biblia nosotros podemos encontrar el Evangelio, ¿no? No solamente en los 4 evangelios, no solamente en las epístolas de Pablo, sino también acá en el libro de Apocalipsis, ¿no? Hay varios lugares donde podemos encontrar precisamente el Evangelio, que es lo que nosotros estamos predicando hoy en día, es lo que nuestra iglesia está compartiendo, ¿no?, con las personas. Entonces, hoy en la noche, hace un rato hemos tenido el estudio bíblico en la cuenta A su imagen y semejanza. Creo que algunos de ustedes han ingresado. Hemos estado compartiendo acerca del el capítulo 3 del libro de Primera de Pedro, porque estamos llevando el estudio de Primera de Pedro. Pues al terminar el estudio yo también estaba pensando un poco, ¿no?, sobre ese tema que habíamos compartido. Lo que yo explicaba eran 2 puntos. El primero menciona que Jesús había ido para predicar a los espíritus encarcelados, ¿no? Así aparece en el capítulo 3. Entonces, ¿cuál ha sido digamos, la concordancia bíblica que hemos utilizado? Es el Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, decía que existió un grupo de ángeles, entre los ángeles caídos, los ángeles que fueron expulsados del reino de los cielos, que fueron puestos ya en prisiones, dice, prisiones eternas, ¿no? O sea, perdón, prisiones espirituales. Así nosotros podemos decir. Entonces, si analizamos de manera más detallada, cuando nosotros leemos el libro de Isaías capítulo 14, dice que y Lucero, Satanás, quería estar, ¿no?, dice, en un lugar como la misma posición que Dios. Quería colocar su trono, dice, a la misma altura que Dios, dice, a los lados del norte. Pero, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Mas tú serás derribado a los lados del abismo. Entonces, podemos entender que del cielo, del lugar donde habita Dios, de ese lugar, Satanás fue lanzado hacia el abismo, dice, hacia los lados del abismo. Pero en esta caída de Satanás, entonces no solamente Satanás, sino que junto a un grupo de ángeles, según el texto dice que, según el libro de Apocalipsis, hay un versículo que habla sobre la tercera parte de los ángeles, ¿no?, que fue lanzado al abismo. Pero, al parecer, según las descripciones que la Biblia nos da, hay una parte de los ángeles que junto a Satanás, ya en algún sentido, ellos no han llegado a esta cárcel espiritual, a este lugar para ser encarcelados, sino que este grupo de ángeles
ya llegó a nuestro mundo, ¿no? A este planeta, digamos, a la Tierra. Entonces, Jesucristo en el libro de San Lucas describe que él vio cómo Satanás cayó como un rayo, dice, desde el cielo. Así describe nuestro Señor Jesucristo en un pasaje de San Lucas. Entonces, estamos viendo Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, ¿no? Entonces, lo que estoy mencionando ahora es que el Señor Jesucristo, él menciona en un versículo en el libro de San Lucas, que él vio cómo Satanás caía del cielo, dice, como un rayo. Entonces, al parecer, la descripción más precisa es, o lo más, digamos, claro, es que un grupo de ángeles fueron puestos en cárceles espirituales, ¿sí? Pero otro grupo de ángeles son los que han llegado a nuestro mundo, ¿no? Nuestro planeta, podemos decir. Entonces, hoy en día se manifiestan como demonios, ¿no? Demonios, espíritus de demonios. En los evangelios muchas personas habían sido poseídas por demonios. Aparece el caso de una persona que en su interior no era uno, sino una legión, dice. 2000 demonios tenía dentro de su cuerpo. Entonces, digamos que la Biblia señala que los espíritus, o sea, los ángeles caídos se han convertido en demonios y luego están habitando nuestro mundo, este mundo, ¿no? Y puede llegar a entrar en el cuerpo de las personas. Entonces la persona, se dice, llega a estar endemoniada, ¿no? Este demonio es un espíritu que en un principio era el ángel de Dios, ángeles de Dios que fueron transformados. Pero según la descripción de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, dice que hay un grupo de ángeles que fueron encarcelados en prisiones de oscuridades. Así nosotros podemos interpretar, ¿no? Entonces, describiendo sobre este tema, acá en el versículo 11 está mencionando sobre y el juicio ante el gran trono blanco. Un día, digamos, un día, todas las personas, todos los seres humanos deberán ser juzgados. También los ángeles recibirán el juicio, también Satanás recibirá el juicio. También acá en el capítulo 20, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y acá en el versículo 10 describe el lago de fuego y azufre. Pero en el versículo 3 dice que Satanás fue encerrado y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces está mencionando acerca de un tiempo en el que Satanás será atado, dice, ¿no? Encerrado. Encerrado es decir que es una cárcel, ¿no? La Biblia describe, o sea, el infierno es equivalente a una cárcel espiritual, donde son y atados, encerrados los espíritus de los ángeles. ¿Es correcto? O sea, podemos decir que las personas cuando reciban el juicio de Dios, o sea, entre los pecadores, cuando reciben el juicio de Dios, irán a un lugar llamado lago de fuego. Entonces tenemos que describir dos nombres para distinguir. No está mal decir que alguna persona después de morir por ser pecador irá al infierno, pero de manera más precisa vamos a hablar. Está hablando sobre lago de fuego por una parte, infierno por otra parte. Dos lugares diferentes. ¿Sí me comprenden? Entonces acá en el capítulo 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando el juicio, ¿no? Un día llegará, este día, el juicio. ¿Qué es lo que ocurrirá? Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
¿Y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ya, una pausa acá. Acá en el texto, el versículo 12 está hablando, y los libros fueron abiertos. Ya, ustedes al leer este versículo pueden entender que está hablando de varios libros, porque está hablando o sea, está describiendo el concepto de la forma plural. ¿Es correcto? Está diciendo, y los libros fueron abiertos. Son varios libros. Pero luego dice, y otro libro, o sea, un libro, ¿no? Es un libro en singular, fue abierto. Y el mismo texto nos aclara qué libro es. Se refiere al libro de la vida. El libro de la vida, ¿no? Es un libro, no sé si podemos decir físico, pero un libro, un lugar donde se inscribe a la persona una vez que ha sido salva, ¿no? Se escribe el nombre de la persona la cual había recibido la salvación, había sido perdonada de su pecado. Entonces, cuando la persona es salva, en ese libro se apunta el nombre de la persona. ¿Mm? Se pone el nombre, ¿no? No sé muy bien si se escribe nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Depende, ¿no? Alguna persona tiene hasta 3 nombres, ¿no? 2 apellidos, ¿no? Entonces, no sé muy bien, algunos nombres se van a repetir con otros, serán similares, pero dice que se escribe el nombre de la persona que había recibido la salvación. Esto es el libro de la vida. O sea, es un registro de todas las personas que un día fueron salvadas. En ese lugar se escribe. Pero acá en el texto dice que, o sea, en el momento del juicio, dos tipos, o sea, 2 lugares se mirará. En 2 lugares se confirmará. Entonces acá el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice. Esta palabra, ¿no? Yo he estado meditando hoy durante esta hora que ha pasado desde el estudio anterior hasta ahora. Y una cosa que me di cuenta, ¿no? Distinguir una cosa muy particular. Ya en el versículo 12 y en el versículo 13 habla sobre el concepto de las obras. ¿Están de acuerdo ustedes, no? En el versículo 12 dice según sus obras. ¿Sí, correcto? Pero en el versículo 13 también dice según sus obras, dice. Pero una cosa muy particular es que en el versículo 12 dice que y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué dice? Por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, en ese momento es donde nosotros tenemos que ir al principio del versículo 12, donde ya habló acerca de los libros, ¿no? En qué sentido? En el sentido plural. Son libros. Entonces, de manera más clara, para no redundar tanto en esto, los libros, estimados hermanos, se refiere a los libros que componen la Biblia, ¿no? El canon bíblico. Son los libros que están dentro de la escritura. ¿Entienden ustedes? Está escrito ahí. Entonces, la escritura, ¿en qué está basada o de quién está hablando la escritura? Ya veamos acá en el libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39, busquemos un momento. A ver, la persona que está apuntando los versículos, por favor, ayúdenme. San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Mm? Yo quisiera que ustedes también participaran conmigo leyendo, ¿no? Leyendo el versículo, ¿no? Pero creo que no se puede hacer. ¿Ya? San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué es lo que dice acá? Ya dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son
las que dan testimonio de mí, dice. Ya, hermanos, hay una cosa que debemos distinguir acá. Cuando el Nuevo Testamento nos habla sobre las Escrituras, inmediatamente tenemos que interpretar que se refiere a los libros que estaban escritos ya del Antiguo Testamento, que estaban declarando, que estaban testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su venida, acerca de su propósito, acerca de por qué Él debía venir, con qué manera iba a venir, dónde iba a aparecer, ¿no? Estaba apareciendo, ¿no?, en los libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento a los libros del Antiguo Testamento le llama las Escrituras, ¿sí? Así podemos interpretar, así podemos entender. Entonces las Escrituras hablan acerca de Jesús. Por lo tanto, acá, en el libro de Apocalipsis 20:12, dice, la segunda parte dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, dice, según sus obras. Entonces, según las obras que estaban escritas en los libros. Eso me llamó la atención. O sea, en algún sentido está diciendo sobre las obras que estaban en los libros. ¿Sí me comprenden, no? O sea, leyendo estos versículos me llamó mucho la atención esto. Ser juzgado por las obras que están escritas en los libros. Entonces, ¿qué obra está escrita en los libros? Están escritas las obras del Evangelio, es la obra de Jesús. Entonces será juzgado por esto, dice el grupo del versículo 12. Pero el grupo del versículo 13 cambia. Cambia el sentido del método de juicio. Veamos. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, dice. Y fueron juzgados, ¿sí?, dice, cada uno según sus obras. Esto me llama la atención. En el versículo 13 son juzgados según sus obras, ¿no?, según lo que han hecho. Pero en el versículo 12 son juzgados según las obras que estaban en los libros. ¿Ustedes entienden lo mismo que yo? ¿O alguien entiende distinto? Yo realmente a veces me gusta mucho ver algunos versículos que muchas personas tal vez pasan por alto, pero me gusta mucho cuando algo me atrae de las Escrituras. Entonces, cuando yo lo entiendo, cuando yo lo percibo o lo interpreto, siempre quiero hablar estas cosas, ¿no? En una ocasión me acuerdo que estaba leyendo en el libro de Levítico, porque aparecía que cuando una persona quiere limpiar su pecado, ¿no?, en el libro de Levítico capítulo 4, ¿ustedes saben qué es lo que debe hacer una persona para poder traspasar el pecado? ¿Qué es lo que se debe hacer? Cuando una persona peca, dice, y por los mandamientos se da cuenta que había pecado, ¿qué es lo que debe hacer? La Biblia dice que debe traer una cabra sin defecto. Y luego, ¿qué debe hacer? A ver, vamos a ver los hermanos cómo han aprendido sobre este tema. ¿Qué es lo que debe hacer la persona después de haber traído el animal, después de haber traído la cabra sin defecto? Ya, acá una persona dice imponer las manos. ¿Sí, correcto? Ya, pero yo quiero decirles una cosa. Esta parte yo la tuve que pensar y analizar porque la Biblia, la Biblia dice que tiene que imponer las manos, ¿no? ¿Es correcto? Pero hay una cosa muy particular, que en las cosas que yo me fijo en realidad, que cuando describe a una persona, dice que pone una mano. Pone la mano, dice. Pero cuando nosotros leemos Levítico capítulo 16, dice que pone las dos manos. ¿No? ¿Alguien se dio cuenta de esto o nadie se dio cuenta de esto? De verdad dice así. En el caso de el pecador, dice que pone
su mano, dice. Ya, vamos a verlo para que ustedes no tengan dudas. Veamos. El libro de Levítico capítulo 4, el versículo 29 dice, ¿ya qué dice el versículo 29? Levítico capítulo 4, versículo 29. ¿Qué dice? ¿Quién es el que pone la mano en la cabeza del animal? ¿Mm? Esta palabra, ¿no? Para algunos es confusa tal vez. Ya dice que si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano, dice. ¿Quién es el que pone la mano? Hermanos, ¿quién es el que pone la mano sobre el animal? Es el pecador, ¿no? No es el sacerdote. El pecador pone su mano, dice. Pero en el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21, que dice, y pondrá Aarón, ¿qué pondrá Aarón? Hermanos, ¿qué es lo que pone Aarón? Sus dos manos, dice. Uy, estas cosas no, tal vez para usted no tienen sentido, pero a mí tanto me cautivan. ¿Por qué pone una y luego dos? ¿Por qué pone una y luego dos? Entonces a veces yo preguntaba esto, ¿por qué tiene que poner las dos manos, no? El sacerdote pone las dos manos. Ya tiene que ser igual al bautismo, ¿no? Porque Jesucristo cuando recibe el bautismo, ya para recibir bautismo por Juan el Bautista pone sus dos manos en la cabeza de Jesús. Y esto viene a ser el resultado de expiar, o sea, o de trasladar todo el pecado, todos los pecados, ¿no? En algún sentido podemos decir los pecados pasados, los pecados futuros también. Dos manos poniendo en la cabeza para trasladar. Entonces, estas cosas a veces a mí me cautivan, ¿no? Yo a veces me veo pensando en cosas que a lo mejor alguno no piensa, pero mirando la Biblia, ¿por qué dice esto? ¿Por qué sale de esta manera? ¿No? Tal vez a veces no tiene sentido, pero muchas veces podía entender que esto tiene el significado, porque ninguna cosa Dios hace al azar, ninguna cosa Dios lo hace porque sí, sino que todo tiene su razón de ser, su significado, ¿no? No es que simplemente nomás la Biblia nos está describiendo tal o cual cosa. Por eso nosotros si tenemos ojo crítico, o sea, no en el sentido de criticar, sino un ojo bien amplio para ver la escritura, entonces ustedes, mientras van leyendo una vez, dos veces, empezarán a observar algunos puntos que son muy específicos, pero que nos aclaran con mayor fuerza los conceptos más precisos del Evangelio, ¿no? Nos aclaran con más precisión sobre los temas referentes al Evangelio. Volvamos a Apocalipsis capítulo 20. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Yo me imagino que cuando dice los muertos que había en él, son personas que murieron en el mar, ¿no? O sea, ahogados, digamos, o no fueron sepultados, sino que entraron en el mar. Así podemos decir, interpretar. Y luego habla sobre y la muerte y el Hades. El Hades en el Nuevo Testamento es descrito como el lugar donde van los muertos, ¿no? Eso es el Hades. En el libro de San Lucas aparece cuando y muere, dice Lázaro, ¿no? Lázaro y el rico. Entonces, ¿qué es lo que dice acerca de Lázaro? Dice que había ido al seno de Abraham. ¿Y correcto? Pero ¿qué dice respecto al rico? ¿Dónde se halló? Veamos. San Lucas capítulo 16, el versículo
23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, dice, en su seno. Y claro, el rico después de morir, o sea, el rico dice que fue sepultado, pero respecto de el mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que el mendigo no tuvo una ceremonia de sepultura. Ustedes entenderán por qué no, porque era un mendigo. ¿Quién va a gastar dinero para la sepultura? Es decir, que directamente la Biblia dice que de ser un mendigo, luego su espíritu obviamente fue llevado al seno de Abraham. Pero respecto al rico dice que fue sepultado. Y luego el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Dónde estaba el rico? El Hades es el lugar donde están los muertos. Podemos llamar el inframundo, ¿no? Entonces dice que levantó su cabeza, ¿no? Levantando, alzando sus ojos. ¿Qué significa alzar los ojos, hermano? Yo estoy mirando así, entonces alzar los ojos es hacer esto, ¿no? Es decir, que mirar hacia un lugar que está un poco más alto de la posición donde yo estoy. Entonces, digamos que para ver un lugar, tiene que ser un lugar que no está tan distante, ¿no? No es algo que está tan lejano. Entonces, al alzar los ojos, ve. ¿A quién? ¿A quién vio? La Biblia dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? ¿Cómo decir? Está recostado, ¿no? sobre Abraham, eso significa estar en su seno. Es decir, que está recostado o está junto con Abraham. Entonces, cuando lo ve, ¿cómo lo puede ver? Es decir, que están en el mismo lugar. Ya voy a explicar esto. Están en un mismo lugar, se llama el Hades o el inframundo, pero en un lugar, podemos decir, es el lugar donde no hay buen ambiente. Pero otro lugar es el lugar donde hay un buen ambiente. En este caso, donde está Lázaro, ¿no? Lázaro está en el seno de Abraham. Dice que él en ese lugar está siendo consolado, pero el rico está siendo atormentado, dice. Entonces podemos entender que en esta descripción, el Hades, que en el Antiguo Testamento llama el Seol es un lugar, digamos, que se describe como un solo lugar, pero acá en el libro de San Lucas capítulo 16 menciona como si fuera que el Hades está dividido en dos partes. ¿Comprenden ustedes? Una parte es el lugar donde está el rico, otra parte donde está Lázaro. Entonces, al ver ese lugar, ¿qué es lo que ve, o sea, este rico? Uy, en ese lugar está Lázaro, por favor, padre Abraham, mándale que moje, como dice acá el versículo 24. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Dice. Está atormentado en esta llama. Que refresque su lengua, dice. Pero el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta sobre, o sea, puesta entre vosotros y, entre nosotros y vosotros. Ya acá dice cima. Cuando ustedes hablan de una cima, o sea, de una montaña o un lugar alto, eso se escribe con C. Pero acá cima está escrito con S. Entonces, ¿qué simboliza esto? Esto cima simboliza que hay un gran espacio, ¿no? Entre ambos. Hay un espacio, entonces el que está acá no puede pasar para allá. El que está allá tampoco puede pasar para acá. ¿Correcto? Es decir, que no se puede intercambiar. Por mucho que el que estaba en el seno de Abraham quiera pasar acá y el que está acá quiera pasar allá, no se puede hacer. Porque hay una cima, un espacio en medio que divide los dos lugares, ¿no? Pero ¿cuánto espacio? Supuestamente es un espacio grande, pero digamos que lo puede ver, ¿no? Es decir, que no es que estaba, no es que, digamos, uno está
en este lugar, digamos, parado o sentado, y el otro está, digamos, a 20 kilómetros, porque no podría verlo. Una distancia prudente donde puede verlo y distinguirlo, ¿no? Entonces acá volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades. Ya, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora veamos, ¿qué pasó con el versículo 14? ¿Qué pasó con la muerte y el Hades? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. ¿Sí? El Hades fue lanzado, dice, al lago de fuego. Entonces, el Hades no debería ser el lugar del tormento final, pero según esta palabra dice que el propio Hades es lanzado al lago de fuego. ¿Es correcto? Entonces, si es lanzado al lago de fuego, significa que eso viene a ser el juicio final o el juicio eterno. El lago de fuego, el lugar donde es lanzado finalmente, ¿quién? Las personas que por sus obras, ya mostrando sus obras, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Sí comprenden? Pero en el versículo 12 dice que, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, estimados hermanos, la conclusión, ¿no?, de lo que estamos hablando hoy es, ¿qué persona y dice experimentará la muerte segunda? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda viene a ser la separación eternamente de nuestro Dios, donde no tendrá ni una relación, ni siquiera estará cerca del reino de los cielos, sino un lugar totalmente apartado, alejado. El lugar se llama el lago de fuego, es la muerte segunda. Ya, volvamos al capítulo 20, el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice. ¿Sí, correcto? Dice que reinarán con él 1000 años. Entonces durante 1000 años dice que reinarán ¿con quién? Con Cristo, dice. Está hablando sobre un periodo de 1000 años que acá la Biblia dice que será el tiempo en el que Satanás estará atado, dice, por 1000 años. En ese tiempo dice que ese grupo de personas que habían resucitado, dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, acá en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. Hermanos, el ser inscrito en el libro de la vida, ¿cómo es que uno logra ser inscrito en el libro de la vida? ¿O cuáles son los antecedentes que deben tener las personas para ser inscritos en el libro de la vida? ¿Cuál es el antecedente que debe tener? Debe ser limpio de sus pecados. Debe ser justo. Para ser inscrito en el libro de la vida, debe haber sido justificado, ¿no? Limpio de sus pecados. Esta persona puede ser inscrito en el libro de la vida, porque no hay más pecado en él. Entonces, solamente por esta condición puede ser inscrito. Es la única condición que pide para inscribirlo. Esta persona fue justificada ya de su pecado, entonces le inscribe. ¿En dónde? En el libro de la vida. Por eso la pregunta está de cajón, ¿no? ¿Ustedes fueron inscritos en el libro de la vida o no?
Si ustedes fueron inscritos en el libro de la vida, ¿qué antecedente tienen para haber sido inscritos en el libro de la vida? ¿Cuál es su antecedente? ¿Cuál es lo que usted, en lo cual usted puede respaldar que fue inscrito? El antecedente son los libros, ¿no? O las cosas escritas en los libros. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Disculpe, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, dice. Ya fueron juzgadas por las cosas que están escritas en los libros. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué está escrito en los libros? En los libros está descrito que nuestro pecado fue perdonado, que nosotros hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que hemos sido santificados. Esto es lo que está escrito en los libros. Entonces, esto es lo que testifica de nuestra salvación. ¿Entienden? No es que Dios va a considerar la buena conducta que ustedes tuvieron para asignarles a ustedes un lugar en el libro de la vida. No es que Dios va a mirar cuán bondadosos ustedes fueron para ser inscritos en el libro de la vida, sino que existen las cosas que están escritas en los libros. Hermanos, realmente nosotros somos bien ignorantes respecto a las escrituras. Yo también. Por esa razón, cuando yo descubro algo o puedo observar alguna cosa que me llama la atención, yo tanto deseo investigar y buscar. Sí, obviamente hay cosas que por más que leo una vez no puedo ni entenderlas, ¿no? No puedo ni saber qué significa esto, ¿no? Pero a veces, pasando el tiempo, por alguna razón, Dios me permite escuchar, me permite entender por alguna predicación de un pastor, y lo que para mí era un gran misterio, se llega a ser una gran verdad, llega a ser un gran descubrimiento, ¿no? A veces me siento así. Entonces, para mí, aunque algunos de ustedes ya conocían sobre este punto, pero para mí es muy importante entender que Dios nos juzgará por las cosas escritas, dice, en los libros. Entonces, cuando leemos esto, nos hace mucho sentido lo que sale en San Mateo capítulo 25, que pareciera una cosa como contradictoria porque dice que a los justos el rey les asigna que ellos han hecho algo, ¿no? Eso les dice. Cuando nosotros leemos el libro de San Lucas capítulo 25, perdón, San Mateo capítulo 25, en el versículo 37, los justos, dice, responden así. San Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? O sea, los justos no pueden tener, los justos no pueden tener una respuesta positiva ante lo que el rey dice. Ustedes hicieron, nosotros no hemos hecho nada. O sea, no puede resaltar sus obras. Pero cuando vemos el caso contrario, el rey le indica a los de la izquierda, ustedes no hicieron. ¿Ellos qué es lo que responden? Ellos dicen que, ¿cómo que no, Señor? Cuando nosotros te vimos hambriento, desnudo, ¿acaso no te servimos? Dice. Entonces, al primer grupo, el grupo de los justos, dice, el rey resalta las obras de ellos, dice que ustedes hicieron, pero ellos ¿cómo responden? No, nosotros no hemos hecho, ¿no? Es decir, que su respuesta no está basada en lo que hicieron. Pero el segundo grupo, su respuesta se basa en lo que hicieron. Pero el rey no reconoce esto. ¿Entienden? Entonces podemos entender que la justicia de Dios, para Dios darnos su justicia, Él nunca se va a basar en lo que nosotros hemos hecho, sino que 100% Él se basa en lo que
Nosotros hemos creído en lo que Jesús había hecho. Es diferente, ¿no? Ustedes, hermanos, deben saber que serán juzgados por lo que está escrito en la Biblia. ¿Ah? Por lo que está escrito en la Biblia. Si la Biblia dice que ya ustedes fueron justificados, entonces conforme a esta palabra Dios les va a juzgar. ¿Sí? ¿Es correcto? Esto viene a ser el juicio entre justos y pecadores. Sí, también hemos hablado sobre el juicio entre los justos, pero esto es harina de otro costal. Esto es otro tema sobre el juicio de los justos, ¿no? Donde Dios va a distinguir entre los justos que habían vivido para el Evangelio, para el Señor, y los justos que habían vivido para las cosas de este mundo. Un grupo dice recibirá el galardón, el otro grupo no. Pero esto es harina de otro costal, es otro tema. Lo que estamos tratando acá es entre justos y pecadores. Los justos serán juzgados por las cosas escritas en los libros. Si ustedes son juzgados por las cosas escritas en los libros, entonces podrán ser justos. Pero si ustedes son juzgados por sus obras, creo que no podrán ser justos, hermanos. Yo tampoco. Por lo que habían hecho durante su vida, digamos, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la iglesia, cómo habían vivido, cómo habían cometido los pecados, tal vez los errores. Si somos juzgados por eso, entonces tenemos mucho de qué perder. Pero ¿cómo somos juzgados por las cosas escritas en los libros? Podemos decir que lo que está escrito en los libros es el Santo Evangelio, es la gracia del Señor, es la obra de Jesucristo. Esto es lo que a nosotros nos da la plena certeza de que no padeceremos la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La separación eterna de Dios. Vivir en un lugar que le llama la Biblia el lago de fuego. Es la muerte segunda. Ustedes, si han recibido la salvación, no tendrán parte en la muerte segunda, dice la Biblia, sino que vivirán como sacerdotes de Dios. Dice que gobernará durante 1000 años. Está escrito así, ¿no? Solamente es una tajada esto. Esto antecede a lo que será la vida eterna con el Señor. ¿Sí? Entonces, espero que todos ustedes tengan la plena certeza de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Si no han inscrito su nombre en el libro de la vida, inscríbalo. Pastor, ¿cómo hago eso? Debe creer que Jesús llevó sus pecados. Debe creer que Jesús ya le limpió. Desde ahí usted será inscrito en el libro de la vida. Espero que todos tengan esta fe. Los que no tengan esta fe, hoy también adquieran esta fe y no padezcan en la eternidad, en el fuego eterno, que en realidad fue preparado para el diablo y sus ángeles. No vayan al lugar que Dios no asignó al hombre desde un principio, pero que es el lugar donde todos los que no han solucionado el tema del pecado irán un día. Sin duda irán. Sin duda un día los que no solucionaron el problema de su pecado en esta vida y lamentablemente irán al lago de fuego. Pero ustedes no sean tales personas, sino que sean creyentes en Dios, sean personas que han creído en la palabra de Dios y que por la cual ustedes no irán al lago de fuego, sino a la gloria celestial junto con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche que nos ha dado su palabra. Somos personas que ignoran muchos temas, muchas palabras de la Biblia. Somos personas realmente ignorantes de las Escrituras. Señor, nosotros queremos aprender acerca de su corazón. Por eso tenemos, Señor, también los siervos de Dios, los pastores que con gran sabiduría que Dios les ha permitido, ellos están exponiendo la palabra de Dios. Están realmente transmitiéndonos a nosotros las verdades de la Biblia. Nosotros por escucharlas podemos aprender y también podemos conectar muchos conocimientos que estaban y desordenados en nuestra mente.
muchas ideas que estaban realmente muy confusas en nuestra mente, pero a medida que vamos escuchando, aprendiendo, podemos ir realmente y conectando todas las palabras. Dios realmente tenga misericordia de nosotros, nos dé constantemente su palabra, su enseñanza, también entendimiento de las Escrituras. Gracias, Señor, por todo, encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.